Bueno, buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Betsaly Monsalve, yo soy nutricionista y soy una exploradora de los procesos de la vida. Y durante mi formación yo me hacía muchísimas preguntas y esto me llevó a muchísimos años después a diseñar este webinar, que es el arte de volver a empezar. Porque una de las cosas que más hacemos cuando construimos un hábito es reiteradas veces pasamos por el mismo camino, de formas diferentes, porque cada vez que lo hacemos somos distintos. Entonces, voy a colocarles por acá una presentación. Igual si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden interrumpir y escribirlo por allí en el chat. También comentarme un poquito de su experiencia, cómo llegaron a este webinar. Mientras yo por acá busco exactamente de compartirles allí la pantalla. Ajá, listo. Si ven toda la presentación, todo bien. Ajá, perfecto. Entonces, bueno, parte de mi historia, de por qué llegué hasta acá, tiene mucho que ver con mi vínculo con la enfermedad, porque sí se ve, muchísimas gracias. Tiene que ver con mi vínculo con la enfermedad, porque desde muy chiquita tenía una tos crónica, no se me quitaba con absolutamente nada, fui a millones de médicos y me hice absolutamente todo lo que me podía hacer. Y parte de las soluciones que me daban era, tienes que tomarte estas pastillas o estos medicamentos por tantos meses. Y yo lo hacía, no se solucionaba. Entonces, en búsqueda de nuevas respuestas, lo que ocurría era que volvía otra vez a otro tratamiento. Y yo sentía, además también en ese momento investigaba mucho, porque desde que muy chiquita lo vi, ya cuando llegué a la adolescencia, que tenía más acceso a la información, me harté y comencé a buscar por mis propios medios también información. Y me di cuenta de que muchas veces o muchos tratamientos lo que hacen es aliviar el síntoma, lo que hacen es atenuarlo, pero que realmente el origen de por qué ocurre eso, si esto en teoría no es normal, porque esto me está pasando a mí, muchas veces no se hallaba de una manera tan fácil. Entonces fue desde ese momento que me volví una obsesiva en buscar cuál es el origen de todas las cosas, ¿sí? Si me paro así, ¿porque me paro así? Si como de esta manera, porque yo como de esta forma. Y desde esa actitud, o desde, sí, o buscando con muchísima curiosidad, lo traje a la alimentación. Y por allá, en el 2018, haciendo esa búsqueda, ya integrando conocimiento de diferentes áreas, me topo con algo que se llama alimentación consciente, que viene, o sea, que viene de la atención plena, del mindfulness, simplemente que está aplicado a la alimentación, que significa prestar atención a eso y estar en el momento presente. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esos principios, porque en relación a la alimentación o cuando queremos hacer cambios, muchas veces hacemos cambios desde, y de hecho ustedes se lo pueden preguntar, ¿cuál es su para qué? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para estar acá o para hacer cambios en su alimentación? ¿Cuántas veces los han intentado antes? ¿Cómo ha sido su camino? ¿Qué quisieran hacer diferente esta vez? Parte de lo que hace que sostengamos el cambio es también construir una vasija, que es un poco de lo que vamos a conversar hoy, ¿no?
cómo tejemos esa vasija o ese soporte que nos va a sostener durante el proceso. Porque más allá de hacer una dieta por cumplir con algún estándar físico, por aliviar algún síntoma en específico, es también revisar, saborear todo el proceso y reconectar con el cuerpo. Porque otra de las cosas que también me conectó, digamos, con esta metodología fue esta reconexión con el cuerpo. Porque muchas veces lo que ocurre cuando nos desconectamos de nuestra alimentación, que es instintiva, es justamente esto. Lo primero que nos ocurre es que nos desconectamos del cuerpo, dejamos de sentir cuando estamos llenos, cuando tenemos hambre, qué es lo que realmente necesitamos. Entonces, esta atención plena, llevándola a la alimentación, se denomina alimentación consciente, ¿sí? Que justamente se centra en la conciencia sensorial de las personas, en la comida, y se enfoca en los procesos más allá que en los resultados, porque muchas veces nos planteamos metas y cuando logramos la meta, entonces soltamos todo y muchas veces tenemos que volver a empezar. Y realmente cuando soltamos esa meta y simplemente nos centramos en aprender de nosotros mismos, podemos descubrir muchísimo más de nosotros, ¿sí? En este camino, digamos que parte incluso de mi propio proceso fue observar cómo funcionaba la vida. Además de ser nutricionista, soy profesora de biodanza y uno de los principios de la biodanza es que la vida está al centro, que allí, que en todo eso que nos rodea, está la respuesta a grandes de las preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces por acá les traje estos dos videitos, porque una de las cosas que me ocurrió, recuerdan que en el 2018 que me topé con este término de alimentación consciente, ya para el 2020, no sé si se acuerdan qué pasó el 2020. Estábamos en la pandemia y bueno, yo realmente estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que para las cuales no tenía tiempo antes y una de ellas era observar las plantas, solamente ver las matas. Y una de las cosas que ocurrió, así como vieron en ese video, que obviamente está en cámara rapidísima, es que para que esa pequeña semilla comenzara a salir y además le salieran dos hojitas nada más, pasaban muchísimos días, o sea, podían pasar 15 días. Y que si cambiábamos esa matica de maceta, incluso iba a parar su crecimiento. Y algo similar es lo que nos ocurre a nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta que el proceso de aprendizaje o de cambiar nuestra alimentación toma tiempo. Y es algo que requiere muchísima paciencia y es un proceso. Es algo que no solamente tiene que ver con la fuerza de voluntad, con la disciplina, sino que es un proceso biológico, donde estamos cambiando internamente, donde nuestras neuronas también están creando nuevas conexiones para que eso que nosotros hacíamos antes lo cambiemos o entendamos simplemente por qué lo hacemos. Otra de las suertes que yo tuve fue enseñar o acompañar, mejor dicho, acompañar, porque ellos saben, a los bebés en su alimentación. Entonces vamos a ver este videito por acá y vamos a ver qué hace esta nena. A ver, ¿qué observaron ustedes de lo que ella está haciendo? ¿Qué fue lo que vieron?
Ok. Bueno, igual pueden dejar por allí sus comentarios, pero parte de lo que ella está haciendo está explorando la comida. O sea, y es como si viajaras a un planeta nuevo y simplemente, o sea, como que todo es raro, todo es diferente, o fueras a otro país donde todas las cosas son distintas a como tú las conoces. Y ella como que lo huele, lo siente, se lo acerca, lo aleja, como entendiendo esto de verdad es comida, esto de verdad se come, qué es esto, cómo se ve esto y cómo se siente. Y esta bebé además tardó muchos meses y tarda mucho tiempo en poder tomar una cuchara, en poder desarrollar coordinación para poder llevarse la comida en la boca, tiene que aprender a masticar, tiene que aprender acerca de los sabores, o sea, a aprender a acostumbrarse a ellos, porque a veces hay cosas que pueden ser muy raras, pero no es que no le gusta, sino que necesita volverla a probar. Se dice que un niño necesita entre unas 15 y 20 veces probar el mismo alimento para que pueda poder familiarizarse con esta comida. Y justamente muchas veces nos olvidamos de todo lo que nos ocurre cuando estamos aprendiendo o cuando nosotros aprendíamos a caminar también. em, y que nos caíamos mil veces y nos levantábamos otras mil veces más. Un poquito así va este proceso y parte de lo que podemos hacer es conocernos más a nosotros mismos. Esta es una cita de Paracelso que está en el libro del arte de amar y dice, cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Imagínense todo lo que podemos aprender de nosotros mismos y cómo eso puede desarrollar dentro de nosotros una compasión muchísimo más grande para entender nuestra historia, para entender por qué comemos como comemos. Y no solamente nuestra historia, porque nuestra historia es la historia de la humanidad. Y porque cada uno de nosotros, esto es parte, pronto voy a atender un taller, es el 9 de agosto, se llama Comer con Amabilidad, donde voy a profundizar mucho más acerca de estos temas y vamos a también tener la oportunidad de diseñar nuestro menú. Y es justamente esto, ¿no? El hecho em, de entender cuáles son todos esos factores que inciden en nuestra alimentación. Porque muchas veces vemos, sí, quizás como lo más técnico, las herramientas más prácticas que tienen que ver con los grupos de alimentos, eh, sí, en cómo combinarlos, los nutrientes, pero ¿qué pasa con todas esas cosas que ocurren en el intermedio? ¿Qué pasa de por qué me sigue provocando comer pancito con café con leche antes de dormir, o sea, o al final de la tarde? ¿Por qué sigo teniendo ciertos gustos en particular? ¿De dónde provienen mis deseos? ¿Qué quiero yo hacer con esto que deseo también? Entonces es allí donde vienen todas estas actitudes de la alimentación consciente o principios que nos pueden ayudar a sostenernos durante el proceso de los cambios de hábitos. Porque comer no es solamente ir al supermercado y hacer una lista y elegir las cosas y cocinar luego. Es como yo me sostengo durante ese proceso. Cómo puedo amigarme conmigo para realmente sostenerme. Entonces, parte de estos principios que a mí me parecieron muy interesantes y los comparto con ustedes. Cuéntenme si ya los conocían, si hay alguno de estos que ustedes apliquen. Y es justamente, hablábamos hace un ratico acerca de este, que es la paciencia, que es el primero, que muchas veces estamos acostumbrados a simplemente ir detrás del resultado. No somos compasivos y no entendemos así como esa matica que necesita un tiempo para comprender cómo hacer el cambio. Eh, también dentro de nosotros que se dé ese proceso. Entonces es súper importante para sostener un cambio en nuestra alimentación y poder también comer con muchísima más amabilidad, ser pacientes con nosotros mismos, así como ese bebé que estaba aprendiendo a agarrar la cuchara también.
Y parte de esas enseñanzas que también podemos aprender de ese mismo bebé es tener mentalidad de principiante, ser curiosos, mezclar cosas, atrevernos, que muchas veces estamos allí en nuestra zona de confort y podemos realmente abrirnos a romper los esquemas. Y cuando me refiero a romper los esquemas, es, por ejemplo, desayunar arroz o comerte algún otro tipo de carbohidratos que no sea habitual sí, dentro de tu planificación o de lo que también nos mostraron. Abrirnos realmente a soltar eso que creemos que somos, porque muchas veces estamos aferrados a que las cosas se hacen de una sola manera y podemos descubrir muchísimas otras que incluso son más cómodas para nosotros. El siguiente principio es la capacidad de observación. Volvernos espectadores de la vida tal cual como si estuviéramos viendo una película, sintiendo efectivamente todo lo que está ocurriendo dentro de mí y a mi alrededor, que este es otro aspecto importante también, observar el ambiente, cómo me siento cuando como, cuál es mi ritmo al comer, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo. Y también observar cuáles son las actitudes de las personas que me rodean. Porque sí es verdad que mi entorno, digamos que interviene en mi forma eh, de comer, pero nosotros también podemos elegir hacerlo distinto, aunque el entorno no apoye mis decisiones. Y esa también es otra gran lección de aprender a escucharse y de sentirse. Y de entender que podemos ser distintos y aún así ser merecedores del amor y de poder pertenecer, porque uno de los grandes miedos de nosotros como seres humanos es el hecho de no pertenecer. Entonces, ¿qué va a pasar o qué va a pensar la gente si yo estoy comiendo algo distinto que el resto? ¿Qué va a pensar la gente si yo hago otra cosa diferente? Y eso también nos lleva a otro principio que es el de la aceptación. Cuando aceptamos algo, es tomarlo tal cual es, sin querer cambiarlo en lo absoluto. Aunque sienta que me haya a lo mejor equivocado o no me haya gustado tanto el resultado, es simplemente tomarlo en su totalidad. Y de esa forma también tomarnos a nosotros mismos, con todas esas partes y con toda nuestra historia. Sobre todo porque muchas veces cuando estamos cambiando nuestra alimentación, eh, nos juzgamos mucho también, que es otro de los principios, que es el de, digamos, evitar juzgarnos, porque digamos que hay una parte de nosotros como que puede tender a hacerlo o dejar de criticarnos, de, viste por qué te comiste esto, por qué te provocó esto, por qué tuviste ganas de esta otra cosa. Y ese mismo juicio hace que luego nos saboteemos y digamos, bueno, si ya no desayuné, ¿por qué voy a almorzar? Y terminamos comiéndonos cualquier cosa, este, que sabemos que deseábamos cambiar. Porque esto también nos llena muchísimo de angustia y es muchísimo más fácil conectarnos con esas cosas que nosotros sí estamos haciendo bien. Y esto poco a poco también va a ir fortaleciendo nuestra confianza. Y es otro de los principios de las actitudes. Porque muchas veces lo que hacemos es perder la confianza en nosotros mismos. Porque como en algún momento no cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer, perdón, entonces creemos que somos malos o nos criticamos. Y realmente no. O sea, eso está perfectamente bien. Podemos hacerlo. Siento que eso genera tensión en mí, ¿no? Abordar Ajá. la, ¿Quieres participar? ¿O quieres que te lea el comentario? Si quieres, yo lo puedo leer como tú prefieres.
Ok, dice, siento que me pasa eso de temer a ser diferente. Hoy quise llevar de almuerzo a mi trabajo arepas de plátano rellenas con carne molida y queso y las comía con cierto temor a ser juzgada por comer algo que no es habitual a la hora de un almuerzo. Bueno, Stephanie, gracias por este ejemplo, realmente es maravilloso y tú tienes el derecho de comer lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Y siento que, justamente como te decía, ¿no? Que eso es parte de lo que muchas veces se nos hace difícil de poder cambiar y de sostenerlo, porque además estamos rodeados de alimentos procesados, bueno, además de que nos impulsan siempre a ser súper productivos y eso nos deja poco tiempo también para cocinar, para dedicarnos a la vida, a que, no sé si han visto alguna vez la pirámide de Maslow, como que todas estas necesidades fisiológicas que están en la base, que deberían ser las más importantes y que muchas veces descuidamos, porque priorizamos otras cosas. Entonces, esto de permitirse ser diferente también es parte de esas actitudes que podemos cultivar y además que nos conectan con ese yo creativo, juguetón, una vez más, con esta mentalidad de principiante que nosotros podemos tener, porque a los niños no les importa ser raros. Nosotros, a medida que vamos creciendo y vamos generando condicionamientos, es que este, nos vamos comenzando también a juzgar porque queremos ser, bueno, parecidos a los otros. Y realmente sepamos que nosotros siempre podemos decidir. Y si el resto quiere comerse el dulcito en la oficina y yo realmente no quiero, no lo hago. Pero si realmente lo quiero, no me juzgo por desearlo realmente. Ahí se aparte también, que es otro de los elementos que tiene que ver con tener una alimentación mucho más consciente, es el hecho de también observar y sentir nuestro cuerpo y conectarnos con nuestro sistema nervioso. Esto es parte también de lo que voy a explicar en el taller, porque como está nuestro sistema nervioso, depende mucho también de esa confianza que podamos tener nosotros mismos, de esta capacidad que tengamos para observarnos. Porque si nuestro cuerpo también está estresado y está centrado en sobrevivir, esta conexión que nosotros tenemos con nuestros sentidos también puede atenuarse. Es decir, esas cosas simples que nos ocurren en la vida, como el hecho de tener hambre o de estar satisfechos, también puede generar cierta desconexión. Por eso también, otra de las cosas o sea, otro de los aspectos que se cultiva muchísimo, si tenemos un chancecito lo podemos hacer, es el sentir constantemente nuestro cuerpo, el de conectarnos desde el dedito gordo de nuestro pie hasta, mira, hasta nuestro cabello. Volvernos a conectar, porque eso también nos va a conectar con nuestro instinto, con este, digamos, lenguaje de nuestro cuerpo que nos mantiene con vida. Otro de los principios eh, es el de soltar y el de dejar de luchar. Porque muchas veces cuando queremos una meta y estamos sumamente enfocados en yo quiero, no sé, pesar N cantidad de kilos. O yo dije que iba a dejar de consumir azúcar durante todo este mes. Y luchamos con nosotros mismos y estamos en una pelea constante. Eso hace también que el proceso sea mucho más complejo de sostener. Entonces, cuando dejamos de luchar y además soltamos eso que creíamos que nosotros éramos, porque hay otro de los elementos que también puede, digamos, ser un reto, es el perfeccionismo, ¿sabes? Como otra de esas conductas donde queremos que incluso cuando comenzamos a cambiar nuestra alimentación, queremos que todo sea perfecto y queremos hacer todas las recetas que vemos en internet y queremos, eh, bueno, que como cumplir todas las cosas al pie de la letra por siempre y para siempre.
Y no consideramos que también vamos cambiando, que vamos puntando, que todos los días son distintos y eso es parte de lo que me hace ser humano. Y no reconocemos esas pequeñas victorias diarias donde realmente lo estamos haciendo bien. Otro de los principios, de hecho, esto dice adaptación de este artículo, porque yo me permití agregar el de pedir ayuda. Ese es otro de los elementos que yo he notado en las personas que acompaño. De las personas que acompaño, los que más piden ayuda son los que avanzan más. Porque muchas veces nos da miedo expresar nuestras necesidades o nos da miedo sentir que no sabemos o que no estamos cumpliendo y no pedimos ayuda. ¿Y a quién le pido ayuda? O sea, sí, puede ser un profesional de la nutrición, pero también va de las cosas básicas. Por ejemplo, ir a una pescadería y hablar, entablar una conversación, atrevernos con coraje con el señor de la pescadería o con la señora que tengo al lado y preguntarle sobre los pescados, sobre cocina, sobre recetas, compartir con amigos acerca de, mire, ¿cómo estás haciendo tú esto? ¿Sí? Por este sentimiento de humanidad compartida, de a mí me pasa lo mismo que a ti te pasa, también nos ayuda a avanzar, nos permite ser más empáticos con nosotros mismos y además que nos da conocimiento basado en la experiencia, que es absolutamente invaluable. Entonces, si yo realmente quiero una transformación, es agotar absolutamente todos mis recursos, llegar a ese punto de quiebre donde estoy dispuesto a dar pasos y a dar pasos en un camino que no es lineal, que realmente va a tener muchísimas curvas y es parte de lo que me hace ser humano. No, o sea, no olvidarme de eso, porque muchas veces con esos estándares de perfección dejamos a veces de hacer las cosas y nos genera el efecto contrario que es parálisis o volver atrás. Eh, o también puede llegarnos a hacer que nos sometamos a dietas muy estrictas, restrictivas, y realmente generar el efecto contrario, porque toda restricción muchas veces después viene como esta conducta desbordada y compulsiva, donde queremos otra vez reponer esa energía que no estamos consumiendo, ¿no? Que son las conductas de atracón. Y parte de eso es también, para sostener estos principios, es lidiar con el error. Imagínense si equivocarnos fuera como acá en este video. Vamos a poner por acá. Ahí ya. Creo que lo dejé muy abajito y no me pasa. Bueno, luego dar clic En el segundo tiempo, ¿qué va mejor con las albóndigas que? y lo vamos a poner por acá. Selecciona una película, mírenla atentamente, y cosas pueden ser sus comentarios. ¡Los de veras lo siento! ¡Así se falla! ¡Escucha! ¡Extraordinario! ¡Esto mejor! ¿Cuánto se aprende? ¡Del éxito! No mucho. Si en cada fracaso me rindiera, no habría creado mi cañón de albóndigas. Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Ah, les faltan detalles. Como mi esposo siempre dice. Entonces, imagínense si la vida fuera así, ¿no? Que celebráramos realmente nuestros fracasos y todos los intentos que damos, también con nuestra alimentación, y que podamos reiteradas veces volver a empezar e ir al origen, que también es parte de lo que quiero que se lleven hoy, eh, porque si usted tiene dudas, es porque ahí hay algo más. Mucha gente, o incluso yo misma, creía que esto era quizás muy subjetivo, muy cualitativo y que quizás no funcionaba, porque parte
de lo que hago en mis acompañamientos, o sea, hay muchos ejercicios donde utilizamos el cuerpo, meditamos, nos hacemos preguntas y el acompañamiento, además de sí tener un plan de alimentación, se aplican o se cultivan muchísimos de estos principios de la alimentación consciente. Entonces, investigando, me di cuenta de que, mira, sí hay estudios donde se comprueba y yo misma me he percatado de que mis pacientes han logrado grandes resultados porque la aplicación de la alimentación consciente mejora la capacidad para regular nuestras emociones, reduce la rumiación o estos pensamientos repetitivos negativos, fomenta la autocompasión, aumenta la autoeficacia o esta capacidad de confiar en nosotros mismos, de sentir que somos capaces de hacer algo. Produce una reestructuración de los condicionamientos y mecanismos de castigo y recompensa, más allá de criticarnos o de castigarnos por algo que no hicimos bien o darnos una recompensa, también en forma de comida, nos llena de recursos y de herramientas para conectar con nuestras verdaderas, sí, con nuestras necesidades. Y no solamente que la comida sea un recurso de regulación, sino que podamos acudir a otras cosas, ¿sí? Porque muchas veces lo que necesitamos es afecto, ser escuchados, necesitamos descansar y nos puede conectar con sí, con esa capacidad de identificar qué es eso que me falta, qué es eso que yo realmente quiero. Previene las conductas de atracón e ingestas emocionales, sobre todo cuando como compulsivamente y no puedo parar, casi que ni siquiera me doy cuenta de que sigo comiendo, o aunque ya identifiqué hace mucho rato que no tengo hambre, pero el hecho de que el plato sigue lleno y yo sigo comiendo, 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 porque hay algo dentro de mí que me condiciona a no parar. Y bueno, estimula la aceptación corporal e identifica y nos ayuda a identificar las sensaciones de autorregulación, que como les decía, es parte de lo que vamos a trabajar en el taller el 9 de agosto. Vamos a trabajar con la regulación de nuestro sistema nervioso, que es tan importante, y también lo vamos a ver desde el enfoque de trauma, porque no solamente, como les decía al principio, qué comemos es importante, también es importante el cómo y cómo nuestra historia también puede haber tejido nuestra forma de comer. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué tengo este síntoma también? Y cómo mi sistema nervioso incide en ello. Y básicamente por eso este taller es para personas que han probado dietas sin éxito y buscan un enfoque diferente desde un lugar de autocompasión y paciencia. Porque puede ser que sintamos que nunca lo vamos a lograr, que no vamos a cambiar nuestra forma para comer y realmente sí podemos hacerlo y siempre podemos volver a empezar. No hay un policía por ahí de la comida. Incluso muchas veces los más severos somos nosotros mismos. Entonces sí podemos romper el patrón. A veces día vamos a tener muchísimos ejercicios prácticos, además que estar sostenido por un grupo eh, es, es muy nutritivo, es muy enriquecedor el hecho de estar allí y compartir. Por eso también los invito a esta experiencia. Así que, bueno, los espero. No sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran comentar. Sí, no, puede ser. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado acá en vivo y bueno, y saludos también para todas las personas que vean este video en diferido. Hasta luego. Ah, no, aquí hay alguien en el chat. Muy bien. Dos, ok. Bueno, gracias, gracias.
¿ok? Me pasa que a veces es como intento dejar el azúcar y ando con antojos todo el tiempo y me cuesta lidiar con eso. Creo que estoy esperando porque todavía estás como escribiendo un mensaje para leerte completa, pero si quieres, bueno, mientras terminas como de dar tu respuesta, te voy contestando un poquito acerca de eso. Sí, yo creo que es importante como tener la pausa de entender que son patrones que llevan muchísimos años instaurados. De hecho, muchos de nosotros, así como ese bebecito que estaba al principio, comíamos azúcar desde esa edad. Y es algo que, o sea, es un alimento que forma parte de nuestras vidas. Incluso puede tener un significado emocional importante. Entonces, eh, una de las cosas que recomiendo mucho es, no es que evites el dulce, sino que te hagas preguntas. Y cuando tengas el antojo, por ejemplo, como acabas de mencionar, de tipo comer barquilla después que sales del trabajo, que te preguntes si te sientas, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? Porque justamente después de salir del trabajo, quiero una barquilla. Entonces puedo revisar cómo comí durante el día, si dormí bien, si mi alimentación está siendo variada, si hubo algún evento en mi trabajo o durante el día o una situación en general que me pusiera, digamos, como en estrés, qué es lo que realmente quiero sentir con la barquilla, o sea, qué es lo que me encanta de la barquilla. ¿Es lo dulce, es lo frío, es lo crujiente, es el sabor? ¿Qué es lo que me gusta de eso? Y por allí ir construyendo una bitácora que te puede dar muchísima información sobre ti para comprender eh, qué es lo que necesito y qué es lo que ocurre allí. Porque una vez que nosotros nos reconocemos, es que podemos tomar acciones en relación a eso también. Nos queda un minuto para la sesión y luego Zoom va a cerrar. Igual cualquier cosa, Stephanie, me puedes escribir y podemos seguir conversando, porque me parece muy interesante tu pregunta. Dejar mi teléfono por acá. Y bueno, y me puedes contactar y bueno, por allí podemos seguir conversando. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Y si tienen alguna duda extra, igual me pueden contactar. Este video va a ser colgado en YouTube y por allí también pueden dejar comentarios, irme directamente a mi celular. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.